Pero el Código Penal en ser humano, ustedes dirán, este no es un tema para ser humano. Pues claro que sí. ¿Qué buscamos en este programa? El bienestar de cada persona. ¿Y de qué trata el Código Penal? De derechos, derechos fundamentales. Si estos no están garantizados, ¿cómo vamos a tener bienestar? Entonces, para poder entender un poco la importancia del código y lo que está pasando, lo que ha pasado en el Congreso, hemos invitado a la socióloga y analista Rosario Espinal para aprovechar esa profundidad de sus reflexiones y a la vez la forma tan sencilla que podemos entender todo como ella explica los temas. Hola Rosario, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Ser Humano. Gracias, hola, un placer estar en este programa. Rosario, ante el Código Penal yo siento a muchos ciudadanos como ese tema no es mío, no me interesa, no se involucran, no se ocupan de enterarse. ¿Por qué es importante el Código Penal? Bueno, es importante porque en el Código Penal se especifican todas las, digamos, conductas que se consideran criminales, no solamente inadecuadas, sino criminales o delictivas en la sociedad. Para la inmensa mayoría de la población, las leyes son confusas, son difíciles de entender, se escriben de una manera que casi hay que ser abogado para poder entenderlas. Entonces la gente que está metida en su cotidianidad, pues no le dedica tiempo, excepto a temas que adquieren importancia en la opinión pública y que ya entonces se le explica de una manera más detallada. Eso ha pasado con las propuestas, por ejemplo, que hizo la Procuraduría en un documento de 100 y pico de páginas, pero con términos tan técnicos que es difícil entender. Ahora, lo que sí podemos entender todos, Rosario, fue una situación que se presentó en el Congreso entre dos grupos, un grupo que decía en el Senado específicamente, imposible aprobar este proyecto si no lo hemos leído, si no se han analizado las propuestas hechas por diferentes instituciones y personas, y otro grupo decía, no hay tiempo que perder, vamos a aprobarlo tal cual vino de la Cámara de Diputados, no podemos estar más tiempo sin un código nuevo. ¿Qué piensas de esta situación? Que si hay un sistema bicameral, cada Cámara tiene que jugar su rol. Si no es así, pues no hay necesidad de tener un sistema bicameral. Con una sola, hay países, por ejemplo, todos los países de Centroamérica tienen solo una cámara, una cámara de diputados, no tienen senado. Pero si la República Dominicana tiene un senado y estipula en su constitución que los proyectos de ley tienen que ser conocidos por ambas cámaras, entonces ambas cámaras necesitan su tiempo para evaluar las propuestas de leyes antes de enviarlas al Poder Ejecutivo, porque en última instancia el presidente es quien las promulga, quien las autoriza para su promulgación. Bueno, excepto si hay observación y hay una serie de reglas al respecto. Pero el Poder Ejecutivo también tiene esa facultad legislativa, o sea que lo tiene la Cámara de Diputados, lo tiene el Senado y lo tiene el presidente. Entonces es como decir al presidente que no mire el código o cualquier ley que fuera, al presidente que no lo mire porque ya eso se resolvió todo en las cámaras. Bueno, es que la Constitución le da al presidente también una función legislativa en ese sentido. Así que al Senado le corresponde en cualquier proyecto legislativo que le llegue estudiarlo como cuerpo independiente, distinto de la Cámara de Diputados. Que ocurra lo que pasó con la ley electoral, la ley de partidos, que sí, pasó mucho tiempo hasta que lo aprobaran y al final los legisladores decían, bueno, no es lo ideal, pero fue lo factible, lo que se pudo lograr. Y algunos dicen, bueno, se fue con elementos que violan la Constitución, incongruencias, y algunos señalan que algo similar está pasando ahora. ¿Coincides? Sí, porque lo que sucede ahora es que como hay un tribunal constitucional al cual las personas o los grupos pueden apelar, es decir, no es que no existiera antes, porque ejercía la función de tribunal constitucional la Suprema Corte de Justicia. Al separarse, digamos,
que la gente ya le presta más atención, tiene un rol más protagónico en la sociedad. Entonces los grupos se mueven a distintos grupos, dependiendo de sus intereses, a llevar, en este caso, aspectos de leyes aprobadas que consideran no son constitucionales. Y el Tribunal Constitucional entonces viene también en su función de supervisor, digamos, de que las leyes estén de acuerdo con la Constitución, a jugar un papel importante en el ordenamiento jurídico. Lo vimos, claro, con la ley electoral y de partidos, que en algunas cosas fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional por considerarlo violatorio a la Constitución. Hablando de las tres causales, a través de ti conocimos de encuestas realizadas en diferentes años donde un alto porcentaje de la población, quizás el 70%, tú me corregirás, estaba a favor de la interrupción del embarazo en ocasión de una de las tres causales. Sin embargo, en el Congreso una mayoría se manifiesta en contra de las tres causales, pese a toda una campaña que se llevó a cabo dando a conocer que diferentes sectores de la población aprueban esto. ¿Qué opinión te merece? La Cámara de Diputados, por ejemplo, actuó de una manera que no se corresponde con la corriente de opinión, porque ellos, por intereses diversos, votaron en contra de incluir las tres causales, cuando todas las encuestas realmente varían del porcentaje específico y demás, pero todas dan por encima del 50%, por encima del 60%, la aprobación en la ciudadanía a que la mujer tenga derecho a interrumpir el embarazo cuando peligra su vida. O sea, hay un fuerte apoyo a eso. Cuando hay malformación congénita que es incompatible con la vida, paradójicamente, porque ese es un tema nuevo en la sociedad dominicana, relativamente nuevo en la sociedad dominicana, no se discutía hace unos años. Sin embargo, la gente lo ha asumido como algo que debe contemplarse. O sea, que si una persona embarazada decide interrumpir el embarazo por ese motivo, debe tener el derecho de hacerlo. En el caso de la violación, ha ido en aumento. Es un poco más bajo que en los otros dos, pero ha ido en aumento a través de los años el apoyo a que una mujer tenga ese derecho, si ha sido violada, a interrumpir el embarazo. Entonces, yo pienso que los legisladores no están tomando eso en cuenta, de que hay una población amplia, incluso con creencias religiosas, porque no son personas que dicen, oh, yo no creo en Dios, o yo soy atea. No, no, no. Es personas que en la misma encuesta te están diciendo que son católicos o que son evangélicos o lo que fuera. Entonces, esa misma población, como lo demuestran los países donde el aborto ha sido despenalizado o por causales o por periodo de tiempo del embarazo, mucha gente que se considera religiosa, cualquier sea su denominación, apoya y lo hace. Entonces, lo que tenemos en la República Dominicana es que las jerarquías de las iglesias quieren, de manera intransigente, obligar toda la sociedad a que prosiga con un embarazo, aún en condiciones adversas, como son cuando peligra la vida de la madre, cuando el embarazo es incompatible con la vida y cuando ha sido producto de una violación. Entonces, ahí es donde viene el punto de que esos son derechos fundamentales. Es más, yo diría, incluso si la mayoría de la población se opusiera, incluso en ese caso, habría que considerar otorgar ese derecho porque es un derecho fundamental a la vida y a la integridad de las personas embarazadas. El punto es muy sencillo. Si se prohíbe totalmente, nadie tiene derecho a hacerlo. Nadie puede hacerlo porque estaría violando la ley. Y si tú violas la ley, tú vas a ser sujeto de algún tipo de condena, de penalidad. Si tú lo permites, no estás obligando a nadie
a interrumpir un embarazo. Te violaron y tú quieres tener tu embarazo y el hijo o la hija, perfecto. Corres riesgo de vida y quieres arriesgarte a morir porque quieres mantener tu embarazo, perfecto. Lo que fuera. Pero si tú no le das opción, si tú le das opción a las mujeres embarazadas, entonces tú las estás obligando a proceder con un embarazo, aún en condiciones muy adversas para ellas. Los que quieran continuar o las que quieran continuar lo pueden hacer, pero con la situación actual se le niega el derecho a todo el mundo. Exactamente, y entonces ahí es donde las iglesias tienen que ejercer su propio poder dentro de su feligresía, o sea, o su, digamos, influencia o persuasión. O sea, si las iglesias consideran que eso es negativo, porque eso es matar a un ser humano, bueno, dígalo en su iglesia, a ver si le hacen caso, las personas embarazadas que enfrenten esa situación. Usted puede decirlo. Yo no tengo nada en contra de que dentro de las iglesias a sus feligreses se les diga A o B, pero dentro de ese marco, hasta que nuestros políticos no entiendan la separación, estamos en problema, porque un diputado, un senador, un presidente puede ir a misa todos los días, puede ir a un culto religioso todos los días que desee. Perfecto. Este es un país con libertad de cultos, con libertad religiosa. Perfecto. Pero en su función de legislador o de presidente, no puede actuar en función de dogmas religiosos, sino en función de derechos totales, colectivos de la ciudadanía. Porque aparte de excluir lo de las tres causales, excluyeron también los diputados en el artículo del Código Penal que sanciona la discriminación y que está incluido prácticamente todo, o sea, por género, apariencia física, discapacidad, condición socioeconómica, la lista es larga, pero excluyeron lo que decía orientación o elección, preferencia sexual. Y Monseñor Víctor Masalles, cuando respondía preguntas de los periodistas sobre el tema, él incluía en la orientación sexual la pedofilia, o sea, hay confusión en eso, hemos retrocedido, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo de la confusión se usa a propósito para generar opinión a su favor. No tengo tiempo probablemente ya en este programa para explicar la historia de lo que hay detrás de todo esto, pero las iglesias católicas y evangélicas desde la década del 80 tienen una fuerte campaña en contra de los derechos de las mujeres y en contra de los derechos de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque son movimientos que digamos, desde los años 70, pero sobre todo desde los años 80, han venido demandando derechos. Entonces, las iglesias han encontrado en la oposición a esos derechos una forma de aglutinar seguidores, pero sobre todo una forma de ejercer poder político. Porque en la medida que las sociedades se hacen más democráticas, las iglesias pierden poder político. Porque hay una historia de conflictos entre el poder religioso y el poder político. Por mucho tiempo estuvieron unidos, muy unidos. Al avanzar la democracia, los procesos democráticos, los derechos humanos, los derechos ciudadanos, tuvo que darse un cierto desligue, digamos, del dogma religioso y de la república y sus legislaciones. Entonces, en los años 80, principio de los 80, fines 70, principio de los 80, comenzó un movimiento conservador dentro de estas iglesias que ha buscado reducir, controlar, limitar derechos de las mujeres y derechos de la comunidad LGTB. Eso es lo que está ocurriendo. Como decía, porque supongo que el tiempo ya se acaba, yo no puedo entrar en toda la explicación histórica de esto. Gracias, Rosario, y hasta un próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. A involucrarnos todos. Somos importantes cada 4 años a la hora de votar. Tu voto cuenta, mi voto cuenta. Que también seamos importantes a la hora de decidir por nosotros.
por nuestros derechos. Mientras tanto, involúcrate, lee, prepara, entérate de lo que se está decidiendo en el Congreso en torno al Código Penal.